¿Qué tal? Mi nombre es Alfonso Ruiz de Chávez Estrada y junto con la maestra María Estela Mesa Puesto hemos desarrollado esta presentación, Modelo T, una lógica para una planificación didáctica. Esperemos que sea de utilidad para todos ustedes. Antes de iniciar, queremos hacer algunas precisiones. La primera, el modelo T lo tendremos que asumir no como un cambio de formato, sino más bien como algo que visualiza un cambio de enfoque, un cambio de lógica en el para qué y en el cómo planificar una clase. Otra precisión que queremos hacer es que como cualquier otro formato o método de planificación didáctica, no es un fin en sí mismo, es un medio que nos ayuda a concretar una propuesta educativa. También es necesario decir que el modelo T busca centrar la atención de quien planifica en los fines que se anotan en la parte inferior como habilidades, destrezas y como valores y actitudes, y retomando los contenidos temáticos y las técnicas de aprendizaje como medios. Una última precisión es que en esta presentación hemos retomado las ideas de Martiniano Román Pérez de la Universidad Complutense de España, quien es el autor, el creador de esta propuesta de planificación bajo el modelo T, así como algunas reflexiones del hermano Marino Latorre de la Universidad Marcelino Champagnat en Lima, Perú, que ha profundizado, ha hecho algunos ajustes, ha propuesto algunas maneras de trabajar desde el modelo T y desde el marco más general del modelo sociocognitivo. A partir de las reflexiones de ellos, nosotros estamos haciendo esta propuesta. La idea entonces es planificar por proceso de aprendizaje. Eso no lo retoman nuestros dos autores referentes, sino que es justo una propuesta que estamos haciendo la maestra Estela y su servidor, en donde, pues como es lo ya muy común en México, nos solicitan actividades de inicio, de desarrollo y de cierre, encaminadas a lograr algunos aprendizajes esperados o bien objetivos también solicitados como propósitos. Entonces dependerá de la instancia y de los planes y programas de cómo denominemos el objetivo. Muy bien, entonces lo primero que hay que decir es que al planificar bajo esta lógica del modelo T implica hacer una planificación larga denominada modelo T y una planeación corta que nosotros estamos denominando planeación por proceso. Siguiendo una analogía que Martiniano Román utiliza en sus seminarios, dice que la planeación larga es algo así como seleccionar los ingredientes para cocinar. Tenemos 4 ingredientes que justo se ubican en una T que nos da 4 segmentos. Los 2 de arriba son medios, los contenidos o bien los aprendizajes esperados, las técnicas de aprendizaje y los fines, que son las capacidades y destrezas, que a final de cuentas son habilidades, y por el otro lado los valores y las actitudes. Entonces la planificación larga consiste en hacer esta selección, en escribirlos en la planeación modelo T. Posteriormente se hace una planeación corta en donde prácticamente, siguiendo su analogía, se hace una cocina. Es decir, se mezclan los ingredientes previamente seleccionados para elaborar actividades que, establecidas como proceso, nos lleven al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Vamos a explicar entonces con un ejemplo. Aquí de manera paralela estamos poniendo un ejemplo de planificación T trimestral para primaria, para la asignatura de Ciencias Naturales y Tecnología, y aquí del lado derecho
está la planeación por proceso de la misma asignatura en el mismo periodo, el trimestre. Vamos primero con la planeación larga, modelo T. Como habíamos dicho en la diapositiva anterior, en la parte superior establecemos los medios, del lado izquierdo los contenidos, que son los contenidos en este caso propios del tercer trimestre de la asignatura, y hemos registrado aquí los aprendizajes esperados que nos marcan los programas de estudio, que son lo que nos va a guiar en este trimestre. Del lado derecho tenemos técnicas de aprendizaje. Este menú se construye de manera personal, pero también puede hacerse de manera colaborativa con colegas, y en el cual registramos una cantidad. Aquí pusimos bastantes, en la realidad pueden ser menos, porque es una selección. Aquí a manera ilustrativa estamos poniendo varias técnicas con una peculiaridad. Esto es algo de lo que cambiamos un poco de los autores de Martiniano y de Marino. Martiniano, por ejemplo, aquí habla de métodos, nosotros hemos puesto técnicas. En todas estas que tiene un asterisco y un pequeño renglón, escribimos esta nota, que se puede escribir una habilidad para aplicar la técnica de aprendizaje. Por ejemplo, elabora, interpreta, diseña, resuelve, comunica, etc. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir elaborando o elaborar un cuadro sinóptico, o interpretarlo, interpretar una gráfica, comunicar mediante un mapa conceptual o diseñar una bitácora personal. Entonces, son técnicas que permiten visibilizar el aprendizaje, es decir, cómo se construye el producto de aprendizaje. De este lado siguen siendo técnicas, por eso la línea punteada, solo para separar un poquito, y estas son más específicas, por ejemplo la técnica de análisis de caso, del cuchicheo, de la construcción en grupo, de la experimentación, etcétera, un panel. Y finalmente también por ahí anotamos algunas como herramientas tecnológicas, es decir, se puede pedir ahora a los chicos que hagan un TikTok, que a través de una conferencia en Zoom, en Meet, den a conocer algún producto, etc. Y en la parte inferior de la misma planificación, todo en la misma hojita, aquí está, nos vamos a los fines. Del lado izquierdo, las capacidades, destrezas. Aquí nosotros hemos puesto la palabra habilidades para ser un poco más específicos. Martiniano y Marino también en sus textos hablan de habilidades generales, se les llama, les denominan capacidades, como el análisis, la comprensión, la expresión oral y escrita. Hay un cúmulo, nosotros por ahí también tenemos un insumo que compartiremos con mucho gusto respecto a esto. Entonces hay habilidades generales y habilidades específicas. A las habilidades específicas fortalecen el desarrollo de las habilidades generales, que las definen como herramientas para pensar. ¿Quién define lo que se pone en esto? Si ustedes se fijan, son solo un puñado. Hay muchas habilidades, muchas destrezas, pero solo ponemos un puñado. ¿Quién las elige? Lo recomendable es que esto lo hagan los docentes en academia, o en el caso de las primarias, los docentes por ciclo. Primero, segundo, tercero con cuarto, quinto con sexto, y por asignatura o área del conocimiento. Entonces, ¿de dónde sale, de dónde nos podemos iluminar para esto? E incluso para los valores y actitudes, que ahorita explico, de los perfiles de egreso. Si nosotros vemos los perfiles de egreso marcados en los programas oficiales y también en los documentos institucionales, y los leemos analíticamente, ahí nos dan pistas de cuáles son las habilidades que los chicos tendrán que ir desarrollando en las diferentes etapas de formación. Lo mismo dígase de las actitudes y de los valores. Los ponemos del lado derecho, los valores como subtítulos, vamos a llamar así, y las actitudes como conductas o más bien predisposiciones estables hacia. ¿no? Entonces yo puedo hablar de una actitud de colaboración cuando una persona tiene una actitud permanente, estable, casi siempre, de pues ponerse al servicio de los demás. ¿Quién define
qué valores y qué actitudes para cada valor, también es un puñado, no son muchas, lo define el cuerpo docente en su totalidad guiado por los directivos. Es decir, esta es una construcción colectiva de la institución, una apuesta en donde se focaliza hacia dónde estamos formando, en el entendido que aunque trabajemos con este puñado de actitudes y con solo 3 valores, esto desarrolla otras actitudes y otros valores. Finalmente, en la planificación larga estamos nosotros también incorporando un espacio para bibliografía y referencias electrónicas. Estamos incorporando un espacio para los criterios generales de evaluación, en este caso del trimestre. Un espacio para la retroalimentación de la coordinación y el espacio para las firmas y sellos. Entonces, lo ideal es que esto esté listo justo antes de iniciar el trimestre, el bimestre o incluso el semestre, por ejemplo, pensando en preparatorias, puede ser así, o el periodo en el cual se dividan el ciclo lectivo. Vamos a la planificación corta que está de este lado. Entonces, es la misma asignatura, aquí están todos los datos del encabezado. Para planificar por proceso, por eso se llama así, traemos de aquí, del lado de los contenidos, uno de los aprendizajes esperados. Por ejemplo, aquí estamos tomando del tema de diversidad, este aprendizaje esperado, lo copiamos y lo ponemos acá. Después el profesor tiene que imaginar cuál será el proceso que tienen que seguir sus alumnos para llegar a este aprendizaje. Lo imagina y lo tiene que dividir en actividades de inicio, es decir, cómo va a problematizar, cómo va a presentar el tema, cómo va a desarrollar la curiosidad por aprender esto, y ahí es donde entra completamente toda la libertad del profesor y la creatividad. Entonces tendrá que definir actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. ¿Cuántas? Las que sea necesario. ¿Esta planificación es para una clase? No necesariamente. De hecho, es raro que sea para una clase. Es más bien el tiempo que requiera el proceso para desarrollar este aprendizaje. En nuestro ejemplo estamos escribiendo que se requieren 9 clases aproximadamente en un periodo del 15 al 30 de mayo. Naturalmente esto se va a prever en la dosificación. En casi todas las escuelas se pide una dosificación de contenidos, entonces ahí más o menos se establece cuánto tiempo se dedica a cada tema y eso se desglosa aquí. Entonces no es una planificación diaria, no es una planificación semanal, es una planificación por proceso. Cada proceso de aprendizaje tiene su desarrollo. Bien, lo interesante, aquí es donde está la parte más fina de todo el modelo. Al redactar las actividades, que Martiniano le llama actividades como estrategias de aprendizaje, nosotros aquí hemos puesto actividades integradas, en donde se incorpora una habilidad, un contenido, una técnica y una actitud, es decir, los 4 ingredientes que tenemos en la planificación T. Normalmente empezamos a la redacción con la habilidad que queremos destacar o poner a trabajar en los estudiantes. Por ejemplo, en el primer caso dice compara, en el segundo identifica, clasifica, infiere, reconoce, etc. ¿De dónde salen estas? Pues justo de la planificación T de acá abajo. Por aquí está compara, identifica, está por aquí, clasifica, esa no la tenemos acá, que es justo una de las flexibilidades que da el modelo también. Esto es orientativo, es el centro, es con las que más vamos a estar trabajando, pero no es limitativo. Entonces ponemos una habilidad. Después viene lo que se relaciona ya con el contenido. Como es una actividad de inicio aquí, todavía no hablamos de biodiversidad, ni de megadiversidad, etc. Sino que es la introducción al tema, se presentan unas imágenes y se pide una actividad a los estudiantes.
Si ustedes se fijan en todas las actividades, después de la habilidad viene el contenido. Por ejemplo, aquí dice, infiere el concepto de biodiversidad, reconoce la megadiversidad de México. Después de eso viene la técnica, que la tomamos de acá arriba. ¿Qué técnica? Para identificar lo que conoce sobre el tema de biodiversidad. La técnica es lluvia de ideas, mediante una lluvia de ideas. Por ejemplo, en esta, reconoce la megadiversidad de México. Aquí está la técnica, observando el documental y registrando en su cuaderno en un formato CID, es decir, formato donde se registran conceptos, ideas y dudas sobre el tema. Eso está acá arriba en las técnicas. Y finalmente, todas las actividades, no todas, la mayoría, no es indispensable, se adiciona con una actitud. Los autores le llaman a esto tonalidad afectiva de los métodos. Es decir, tenemos ya un método de aprendizaje y al incorporarle una actitud se le da un tono afectivo. Por ejemplo, aquí en la primera dice construyendo en Vinas de manera colaborativa y dialógica, colaboración y diálogo. Eso dice, está por acá, colaboración y diálogo. Me voy acá. Redacta un ensayo. Esa es una habilidad, redactar un ensayo sobre la diversidad en México, el contenido, intercambiando previamente ideas, es método, conceptos y dudas con 3 compañeros, potenciando la ayuda mutua, ahí está la actitud. Entonces es habilidad, primero, contenido, método, actitud. Así es como, independientemente del formato, un profesor puede redactar sus actividades de aprendizaje desde la lógica del modelo T, es decir, desde el marco humanista sociocognitivo. Finalmente, presento aquí 3 columnas adicionales que estamos proponiendo, en donde destaquemos los productos que se van generando en cada una de las actividades. La siguiente columna es si esto va a tener alguna ponderación o si solamente va a ser un registro, por ejemplo, por parte del profe en una firma. Aquí al manejar portafolios de evidencia se puede indicar si esta actividad va al portafolio de evidencias. Recordemos que no todo va al portafolio. Y finalmente una columna que son notas del docente, lo que no se me debe de olvidar. Aquí, por ejemplo, tengo que preparar las 4 imágenes del ecosistema. Aquí está la liga al video que les presentaré por acá. Tengo que pedir la biblioteca para hacer este trabajo, etc. En las actividades de cierre hemos incorporado aquí entre paréntesis 2 palabras orientativas, posible proyección. Con ello queremos dar la idea que los procesos de aprendizaje que planificamos pueden derivar en alguna actividad que se desarrolle fuera del salón de clase y que ayude a proyectar el aprendizaje de los estudiantes más allá de su propio espacio áulico. Puede ser una exposición en otro grupo, puede ser un periódico mural, puede ser una campaña, puede ser una actividad de servicio a la comunidad o fuera de la institución incluso. Cuando hablamos, por ejemplo, de aprendizaje-servicio, que de ahí pues jalamos también esta idea, tendría que planificarse una actividad de aprendizaje-servicio justo desde esta lógica, desde la motivación al inicio hasta el desarrollo del servicio, el cierre y la reflexión. Entonces, por eso hemos incorporado como un renglón diferente esto. No es necesario, es solamente una orientación y en algunas actividades. Y también en el ejemplo proponemos un ejercicio de auto y coevaluación, que también puede ser bastante pertinente desde este modelo. Una característica que nos gustaría que se cuidara y que es muy necesaria es la congruencia interna y más bien la congruencia horizontal y la congruencia vertical. Horizontal es en la actividad en sí misma, es decir, tiene que haber una congruencia entre la habilidad que se pretende desarrollar y la técnica, la manera manifiesta en la cual esa actividad se concreta
se concreta en un producto, en una acción que puede ser evaluada. Entonces ese es un buen mecanismo, es un buen indicador para ver si la planificación está bien hecha. Y la otra es, por supuesto, la coherencia vertical, es decir, que estas actividades vayan siguiendo una secuencia que cumpla con los requisitos de ser un proceso. Entonces, esa es una orientación para poder autoevaluar o coevaluar una planificación didáctica. Entonces, pues el modelo T, si bien es un formato, realmente en lo que estamos intentando centrar la atención es en una lógica de construcción de actividades que integren habilidad, contenido, técnica y actitud, y que estén hiladas como un proceso de aprendizaje. En este formato de planificación corta, estamos incorporando algunos espacios más. Uno, para registrar las consideraciones de la evaluación. Entonces aquí el profesor puede registrar en lo que va a centrar su atención para el momento de hacer evaluación, sea cuantitativa o cualitativa. Hemos dejado aquí un espacio también para ajustes razonables para los chicos que tengan alguna necesidad educativa especial o alguna discapacidad. Se identifica al alumno, su necesidad y la acción que tiene que desarrollarse justo como andamio para que no esté en una situación de desventaja con respecto a otros estudiantes. Un sencillo espacio para observación si hubiera algo que apuntar después. Viene el espacio para la retroalimentación desde la coordinación académica, así como los espacios correspondientes para firmas, sellos, y dos espacios más que hemos añadido que ponemos a manera de bitácora. Esto viendo pues las prácticas que tienen de manera constante maestras y maestros de primaria, de preescolar sobre todo, que el registro de lo que va aconteciendo en el salón de clases se convierte en un elemento didáctico muy valioso. Entonces ponemos dos espacios, uno para registrar incidentes que valgan la pena que queden registrados, pero sobre todo la intervención, qué se hizo cuando pasó algo fuera de lo planificado. Y también el segundo renglón es para registrar cuando hubo una situación no al interior del aula sino fuera, que haya, digamos, alterado un poco la planeación en términos de fechas. Por ejemplo, si hay una situación de simulacro, si hay una situación de algún ensayo que no haya sido calendarizado para unos honores a la bandera, por ejemplo, y que nos haya impedido cumplir la secuencia en los tiempos que se habían establecido, pues se puede anotar aquí para que quede también la evidencia correspondiente. Este es un elemento bastante valioso para recuperar. También es recomendable entonces que el profesor tenga a la mano su planificación, más allá de que la pueda entregar a la coordinación respectiva, porque si la tiene a la mano puede ir haciendo anotaciones, no solo en la bitácora, sino sobre las mismas actividades, alguna corrección, alguna idea que surge cuando se está desarrollando. Entonces puede ser un instrumento de trabajo muy valioso para enriquecer futuras planificaciones. Bien, pues no nos queda más que agradecer su tiempo, su dedicación. A nombre de la maestra María Estela Mesa Puesto, su servidor Alfonso Ruiz de Chávez Estrada, pues les da las gracias y les exhorta a seguir preparando, experimentando un poquito con la planificación y la vamos a ir puliendo poco a poco de seguro. Muchas gracias y muy buen trabajo.